Muy bien, estamos caminando en el libro de Malaquías. Estamos viendo la serie Vuelvan a mí. Hoy es nuestra exposición o tema número 6. Si tú tomas notas, es no sean desleales, al unirse en yugo desigual. No sean desleales al unirse en yugo desigual. Estamos caminando en el capítulo 2 de Malaquías, versículos 10 al 16. Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. No sean desleales al unirse en yugo desigual. Déjame ponernos en contexto para recordar lo que estuvimos hablando hace 2 semanas. Primero recordar que el pueblo estaba poniendo en duda el amor de Dios hacia ellos. A pesar de que Dios los había amado, Dios los había escogido, los había preservado, el pueblo cuestionó el amor de Dios. Lo trágico al hacer esto es que este pueblo olvidó las misericordias, olvidó la fidelidad, olvidó la provisión, olvidó el cuidado de Dios. Este pueblo, al cuestionar, al dudar del amor de Dios, estaba olvidando todas las expresiones de amor de Dios para con su pueblo. Esto es lo primero que vimos. Lo segundo que revisamos alrededor de este libro es que a partir del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9, Dios está acusando principalmente a los sacerdotes de ofrecer sacrificios que eran contrarios a quien era Dios. No solo ellos ofrecían estos sacrificios, sino que no instruían al pueblo respecto a cómo ofrecer estos sacrificios. Entonces no solo era culpable en este sentido los sacerdotes por ofrecer estos sacrificios. Tú recuerdas, los sacrificios que llevaba el pueblo al templo para ser ofrecidos eran ciegos, eran cojos, eran robados. Entonces no eran sacrificios dignos del Dios santo. Y esto es lo que Dios ha cuestionado. ¿Por qué razón Dios cuestiona esto? Porque están deshonrando su nombre, están deshonrando su santidad. Los sacerdotes estaban permitiendo que exista, que haya pecado en el templo, y los sacerdotes estaban guardando silencio, y esto es lo que Dios está señalando. Lo tercero que empezamos a observar está alrededor de Malaquías capítulo 2, versículos 10, dijimos al 17, porque el versículo 17 marca una transición, pero básicamente es hasta el versículo 16. Comenzamos a revisar esta tercera amonestación de Dios contra el pueblo, en la cual Él expresa, escucha bien esto, Dios expresa que Él estaba cansado. Dios estaba cansado. ¿De qué estaba cansado Dios? De que este pueblo se acercaba para ofrecerle sacrificios indignos, olvidando que Dios es omnisciente, olvidando que Dios es soberano. Los sacrificios que este pueblo ofrecía no correspondían, escucha, con una vida de integridad. Caminaban deslealmente al no cumplir sus compromisos con su prójimo, al momento de unirse en yugo desigual, al momento de quebrantar el pacto matrimonial con sus cónyuges, y al hacer todo esto, estaban deshonrando a Dios. Estaban siendo desleales a Dios. Y esta es una escena, creo yo, dramática, porque Dios se cansó de su pueblo. Ahora uno podría decir o pensar que no es Dios paciente. Por supuesto que sí. Y tú tienes que recordar la primera exposición alrededor de Malaquías, donde Dios por 70 años tuvo paciencia con su pueblo. Dios permite que sean llevados cautivos para doblegar el corazón de su pueblo y este pueblo pueda volverse a Dios. 70 años. Dios trae de regreso a su pueblo, a su tierra, y estando en su tierra, viviendo en libertad, este pueblo no cambió. Entonces Dios está cansado del pecado del pueblo. Dios está cansado
de tener que soportar las ofrendas de este pueblo, ofrendas que decíamos no correspondía con la santidad de Dios, con el honor del Señor, y ofrecían las cosas que finalmente eran sobras de este pueblo. Por eso señalaba el texto que incluso eran cosas robadas. Esta es la condición del pueblo. Entonces vamos al capítulo 2, versículo 10 de Malaquías, capítulo 2, versículo 10, para volver a recordar lo que el Señor está hablando a este pueblo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen: cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen: ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Hay por lo menos 3 escenarios en estos versículos donde de manera explícita el Señor señala deslealtad. Y un primer escenario de deslealtad es esta deslealtad al prójimo, que es lo que revisamos hace 2 semanas. Un segundo escenario de deslealtad es lo que hoy vamos a revisarse y tiene que ver con unirse en yugo desigual. Un tercer escenario de deslealtad es el pacto, deslealtad al pacto matrimonial. Entonces tú tienes deslealtad al prójimo, deslealtad a Dios al unirte en yugo desigual, deslealtad a Dios al romper el pacto matrimonial. Entonces vamos a empezar a explorar esta segunda deslealtad al unirse en yugo desigual. Observa conmigo una vez más los versículos 11 y 12 de Malaquías capítulo 2. Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. La pregunta es: ¿cómo el pueblo estaba siendo desleal con Dios? ¿Cómo es que este pueblo estaba siendo desleal con el Dios que es soberano? Y la respuesta la del mismo texto que acabamos de leer. Se ha casado con la hija de un Dios extraño. Esta es la deslealtad cometida contra Dios que está señalando Malaquías. El pueblo, los hombres, se empezaron a casar con hijas de dioses extraños.
entendemos que para casarse con una hija de un Dios extraño, como dice el texto, tuvo que estar caminando deslealmente con Dios desde hace mucho tiempo, y el matrimonio lo que llegó a demostrar es esta consumación de la deslealtad cometida contra Dios. Yo debo tener esto en mente. Iglesia, la deslealtad no empezó cuando se casaron, la deslealtad empezó cuando empezaron a noviar dentro del pueblo de Israel. La deslealtad comenzó cuando los hombres empezaron a desear, a mirar a mujeres que adoraban a dioses extraños. Entonces, lo primero que quiero señalar es que lo que está marcando las escrituras no es un asunto de racismo, no es un asunto de etnocentrismo. Y permíteme definir etnocentrismo: es valorar la propia cultura o grupo étnico por encima de los demás. Lo que está señalando el texto entonces, que no es un asunto de racismo, no es un asunto etnocéntrico, es un asunto de santidad. Dios no es racista, porque a veces cuando se acercan a esta porción de las escrituras, algunos entienden que Dios de manera exclusiva solo su pueblo y dentro de su pueblo. No. Este es un asunto de santidad. Y déjame ampliar esta idea de que el texto no está hablando de racismo o de etnocentrismo. Acompáñame en tu Biblia a Éxodo capítulo 12, versículo 38. Éxodo capítulo 12, versículo 38. Desde el versículo 37 vamos a leer. El versículo 37 dice: los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Escucha bien: subió también con ellos una multitud mixta. Esto significa que cuando los israelitas empezaron marcha para llegar a la tierra prometida, aún de Egipto salieron gente, personas, hombres y mujeres y niños que no eran de la nación de Israel. Y Dios no los abandonó. Dios no los dejó. Dios no dijo: no, solo Israel y ustedes se quedan aquí. No. Porque estos hombres y mujeres que salieron de Egipto con Israel, pero que no eran israelitas, ellos decidieron adorar y servir al Dios de los israelitas. Y Dios permite entonces que estos otros puedan acompañar al pueblo de Israel. Esta multitud mixta, como dice el texto, pueda acompañar al pueblo de Israel. Esdras capítulo 6, versículo 21. Esdras capítulo 6, versículo 21, el texto dice: los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al Señor, Dios de Israel. Pues una vez más tú encuentras en Esdras que este grupo que partió con Israel, que no eran israelitas, se habían apartado de las impurezas de las naciones para unirse al pueblo de Israel. No es un asunto de racismo, es un asunto de santidad. Cuando encontramos la historia de Israel alrededor de Boz, que se casó con Ruth la Moabita, ella era de otra nación, ¿no es cierto? Pero había dejado los dioses de su país y se había entregado al Dios de Israel. De hecho, esta mujer llegó a ser parte de la línea genealógica de Jesús. No es un asunto de racismo, no es un asunto de exclusividad, es un asunto de santidad. Cuando tú observas en Ruth capítulo 1 versículo 16, la palabra dice en Ruth capítulo 1 versículo 16: pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No es un asunto de racismo, es un asunto de santidad. En el Nuevo Testamento,
encontramos que la división marcada entre judíos y gentiles es eliminada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Observa conmigo Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tú observas entonces, una vez más, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que la declaración de Malaquías no es una declaración de racismo, no es una declaración etnocéntrica de despreciar a los otros pueblos pensando que Israel era un pueblo mucho mejor. De hecho, cuando Dios escoge a Israel, era el pueblo más pequeño de los pueblos que existían, no era un pueblo poderoso. En sí mismo, Israel no es significativo. Tiene valor porque Dios lo escogió. Entonces no es un asunto de racismo, de etnias, es un asunto. La descripción de Malaquías es un asunto de santidad. ¿Por qué Dios es tan radical? ¿Por qué Dios confronta a este pueblo de que no tome mujeres que adoran a otros dioses? ¿Por qué Dios se muestra tan vertical en esta posición? Y la respuesta es: Dios es santo y demanda de su pueblo, del pueblo que Él escogió. Dios demanda santidad. Y tú sabes que ser santo significa separado para Él, ¿no es cierto? Significa estar dedicado por completo a Dios, obedecer su voluntad, confiar en sus promesas, cumplir su pacto, vivir para la gloria de Dios. Ser santo no quiere decir ser neutral, sino ser transformado por Dios y estar comprometido con Él y hacer todo aquello que honra a Dios y trae honor a su nombre. Se trata de la santidad de Dios. Por eso la demanda radical del Señor para con su pueblo: no tomes mujeres extranjeras que adoran otros dioses. Dios, tú eres racista. No, soy santo y demando de mi pueblo santidad, porque yo te he tomado, yo te he apartado para mí. Algunos judíos en los tiempos de Malaquías no solo se estaban casando con mujeres extranjeras, sino que lo hacían también, con esa descripción de Malaquías, con hijas de dioses extraños. Y al llamar a una mujer hija de un dios extraño, lo que el texto está señalando es que esta mujer adoraba a un dios falso, pero además tenía que ver con las prácticas de estas mujeres, porque tenían ciertas costumbres, tenían ciertas tradiciones que giraban alrededor de estos ídolos.
Entonces, el asunto no es poca cosa. La demanda del Señor no es poca cosa. Observa lo que dice el versículo 11 de Malaquías capítulo 2. Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. ¿Notas cómo Dios describe esta unión? No solo Dios ve que su nombre está siendo deshonrado, sino la forma en que Dios califica esta acción: deslealtad y abominación. ¿Cómo eran estos dioses de estos pueblos? ¿Cómo lucían estos dioses? Acompáñame a Salmos 135, versículos 15 al 18. Salmos 135, versículos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Obra de quiénes? De manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Estos son los dioses a quienes servían estas mujeres con las que los hombres de Israel se estaban casando. Eran ídolos, adoraban a ídolos. Ídolos hechos por ellos mismos. Ídolos conforme sus deseos y sus pasiones. Y Dios dice: no te unas con esas mujeres. Entonces, una vez más, el corazón del problema no era de racismo o de etnocentrismo. Escucha, iglesia, era un problema de lealtad. Era un asunto de lealtad. Es un asunto de a quién tú sirves, a quién tú amas, a quién tú le eres fiel, a quién tú le eres leal, porque no se puede servir a dos señores. La pregunta para ti es: ¿a quién entregaste tu lealtad? ¿A quién entregas la fidelidad de tu corazón? ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Yo creo que tú lo sabes muy bien, pero voy a traer a tu memoria algunas cosas. Entendemos que hay una diferencia entre Israel y nosotros, porque el conocimiento de Dios ya no se limita a una sola nación, el pueblo de Israel. Como señalamos hace unos minutos, hay un nuevo pacto, un pacto de gracia, que se extiende a todas las naciones, a toda lengua, a toda tribu. Entonces tú observas conmigo Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10, donde el contexto es estos 24 ancianos adorando al Señor. Y el texto dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios tiene un pueblo en todas las naciones. Dios tiene un pueblo que le sirve y le adora en múltiples naciones, en múltiples lugares. Dios tiene un pueblo, pero también hay un pueblo que no lo adora, que no lo sirve. Entonces, lo que señala el texto, una vez más, y en el Nuevo Testamento, tiene que ver con que Dios no tiene un tema racista en este asunto, sino es que Dios tiene hijos a lo largo del mundo, a lo largo de los continentes que lo aman y lo sirven, pero el principio no cambia. El estándar de Dios no cambia. Entonces no importa el lugar,
no importa el continente, no importa la tribu, no importa el linaje, no importa la nación, el principio no cambia. No te unas en yugo desigual. No te unas en yugo desigual. Mira conmigo 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Observa que el texto dice, no te unas en yugo. Ok, ¿qué es un yugo? Es una pieza que se usaba para unir a dos bueyes. Entonces esto ayudaba para que si un buey quería ir por la derecha, el otro lo seguía. Si el otro iba por la derecha, mi otra derecha, el otro buey lo seguía. Generaba un sentido de orden, sí, generaba un sentido principalmente de unión. Y en el texto original, la idea es, no entres en yugo desigual, no entres. No solo no estés, la idea en el texto original es no entres, es como una voz de advertencia. No entres, no se te ocurra, no pienses en entrar en yugo desigual con un incrédulo, no lo hagas. Observa otra vez, no entres. No solo vas a permanecer, sino el llamado es presta atención, ponte alerta, no entres, no te pongas en ese yugo. Alguien podría decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? O yo soy mejor que esa persona. Recuerda lo que nos dijo la palabra. No se trata de quién es mejor. Se trata de a quién perteneces. No es un asunto de racismo. El texto enfatiza el escenario de santidad. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Es santidad. El llamado desde Malaquías es un llamado a la santidad. Es un llamado a la lealtad. El corazón del problema, al uno querer meterse en yugo desigual, es un sentido de fidelidad. ¿A quién le eres fiel? Usando el término de Malaquías, ¿a quién le eres leal? Si tú entras, si tú decides voluntariamente entrar en yugo desigual y eso se consuma y ahora estás en yugo desigual, la pregunta es, ¿quién los va a gobernar cuando se casen? Porque es un asunto de lealtades. Tu lealtad, siendo tú creyente, sin lugar a dudas, debería estar con Dios, pero la persona con la que tú te casaste, que no conoce al Señor, su lealtad es ¿para quién? Alguien decía que lamentablemente nuestro deseo personal a veces es tan intenso que nubla nuestro entendimiento. No nos permite ver más allá hasta que llegan las consecuencias. Alguien podría preguntar si esto es realmente serio. ¿Dónde queda el amor? No se trata de que sea una buena persona.
de que sea educado, que sea un proveedor, que sea una mujer de su casa? ¿Dónde quedan mis sentimientos? Mis sueños. ¿En serio estás preguntando eso? Veamos lo que la palabra responde. Malaquías 2:11, una vez más. Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Escucha cómo Dios califica esta unión: deslealtad, abominación y profanación. Dios mira de esa manera. Dios no está mirando, es que sí, se ha enamorado mi hijo, voy a ayudarle desde aquí, voy a mandar a Gabriel que le eche la mano. No, no, no. Aquí no está pesando un asunto de emociones o de sentimientos. Aquí lo que está pesando es la santidad de Dios. Tú eres mío, tú me perteneces. Yo te he rescatado, yo he dado mi vida por ti. Tu acción me es desleal. Tu acción me es una abominación. Tú estás profanando el santuario del Señor. En el Antiguo Testamento, tú sabes, el santuario se encontraba en el tabernáculo, donde reposaba la gloria de Dios, donde Dios moraba visiblemente en ese tabernáculo para con su pueblo. Hoy, tú y yo somos ese templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Y lo que el Señor está diciendo: estás profanando tu templo, donde yo moro, el templo que yo amo, tú lo estás profanando. Esta deslealtad, este primer término que usa Dios, tú lo encuentras en Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 al 4. Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 al 4. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti, los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos. No tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Esto tiene peso, hermanos. Escuchen, padres. No entregues a tu hija a un extraño. Y no estoy refiriendo, no, pero si yo lo conozco. No, 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 no. A un extraño, a alguien que no conoce al Señor. A alguien que Cristo no es su Dios. No lo entregues. Y no tomes para tus hijos a mujer extraña. Escucha lo que dice el texto: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. No, pero eso es en el Antiguo Testamento. Así. Piensa en carnavales. Si tú estás en yugo desigual, yo estoy casi seguro de que la persona con la que tú estás saliendo te está hablando de ir a, ¿cómo se llama en Cochabamba? Al Corso de Corsos. Pero no vamos a beber. Solo vamos a sentarnos. Vamos a admirar y apreciar la cultura. Cuidado.
Padres, tengamos cuidado. Es que mi hijo se enoja, que se enoje. Es que luego no me habla. Tiene un problema con Dios, te está deshonrando a ti. Es que luego se pone como enfermito. Que se enferme, vamos a orar como iglesia por él. Debemos ser radicales, iglesia. El llamado de Dios es un llamado a caminar en santidad porque nuestro Dios es santo. Este pacto del que habla Malaquías y que lo hemos observado en Deuteronomio es ese pacto de no unirse en yugo desigual con una persona incrédula. Porque tarde o temprano puede suceder lo contrario a lo que tal vez yo quisiera que suceda. Que en vez de ella convertirse a mi Dios, ¿tú has escuchado eso? Porque en vez de ella convertirse a mi Dios, tú termines convirtiéndote a su Dios. Tú termines abrazando las prácticas de alguien que no conoce y no ama a Dios. Tú vas a cambiar tu lealtad a Dios por su lealtad a sus dioses. ¿Cuáles dioses? Los dioses de este siglo. ¿Y cuáles son los dioses de este siglo? Dinero, popularidad, amar el trabajo por encima de todas las cosas. No estoy diciendo que no hay que trabajar, estoy hablando del orden de las prioridades, de aquello que tiene peso en mi corazón. Todo aquello donde Dios no está, decía Lutero, si no estoy mal, es un ídolo. Pensemos unos segundos en la historia de Salomón. No solo era un hombre próspero y sabio, Dios lo había llevado a ese punto, pero el problema monumental de este hombre fueron las muchas mujeres. Y estas mujeres desviaron su corazón para adorar a dioses extraños. Y fue la caída de este hombre. Tú puedes mirar esto en Primera de Reyes, capítulo 11. Entonces lo que el texto de Malaquías señala no es solamente un acto de deslealtad hacia Dios, que esta sola palabra debería ser suficiente para nosotros para parar cualquier asunto que esté empezando a mostrar que estoy siendo contrario a lo que Dios quiere. Pero el texto usa otra palabra más y es abominable. Para Dios, entonces el unirse en yugo desigual o el querer entrar en yugo desigual, el considerar en mi corazón entrar en yugo desigual es deslealtad y es abominación, es abominable, dice el texto. Y esta palabra en el texto original tiene la idea de hacer un acto de iniquidad, hacer un acto detestable. ¿Notas el peso, iglesia? Para Dios, el unirse en yugo desigual es un acto detestable. Dios rechaza esto. Y si yo lo conozco, y si yo digo que lo amo, yo voy a amar lo que Él ama, yo voy a rechazar lo que Él rechaza. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Por qué es un acto de deslealtad? ¿Por qué es un acto abominable? Porque al unirme en una relación con un no creyente, lo que estamos comunicando es que los mandatos de Dios en realidad no son muy importantes. Su santidad no tiene ningún valor, su cruz no es eficaz. Lo que tú estás diciendo es, Dios, tú no tienes tanto valor para mí como lo tiene esta persona. Dios, tú no vales tanto para mí como vale esta persona para mí. Señor, tú no alcanzas a satisfacer todo lo que mi corazón necesita, pero esta persona sí. Es un asunto de lealtad. Es un asunto de santidad. El otro término que usa las Escrituras es profanado.
Malaquías 2, versículo 11. La segunda parte dice, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Revisemos esta palabra profanar. Esta palabra significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Escucha la idea en el texto original. Han usado mi santuario que yo amo, para cometer deslealtad y actos abominables al casarse con mujeres que sirven a otros dioses. Han pisoteado mi nombre, mi honor, mi santidad. John Piper comenta, este hombre pretendía amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y luego libre y voluntariamente elige casarse con una persona incrédula en la unión más íntima de la tierra. Definitivamente, la santidad de Dios era profanada. Este hombre actuaba como si el impulso emocional por la intimidad humana era más importante que la santidad y la relación con Dios. Es un asunto de santidad. Es un asunto de lealtad. Pregunta, ¿a quién le eres leal? ¿A quién le eres leal? Esta radicalidad que señalábamos en el libro de Malaquías es la misma que hoy tenemos en el Nuevo Testamento y a lo largo de la iglesia. Escuchen, jóvenes. Escuche toda persona soltera. Cuando uno de ustedes dice, yo amo al Señor con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas, pero al mismo tiempo decides voluntaria y libremente entrar en una relación de noviazgo, o voluntaria y libremente decides casarte entrando en el pacto más íntimo de la tierra, el matrimonio, con una persona no creyente, le estás diciendo a Dios, para mí, mis emociones, mis sentimientos con esta persona es más importante que lo que tú eres o lo que tú significas. Es lo que tú le estás diciendo a Dios. No es un asunto de emociones. No es un asunto de amor horizontal. Es un asunto de lealtad. Es un asunto de santidad. Observemos las consecuencias entonces. Versículo 12. Malaquías capítulo 2, versículo 12. Que el Señor extermine de las tiendas a Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. El Señor extermine. Literalmente, el texto está señalando o está diciendo que el Señor corte, que el Señor corte, que el Señor corte al hombre que hace esto. Escucha ahora, sea el pastor o sea la oveja, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. ¿Notas lo serio? Lo que el texto está señalando es, no importa si es un sacerdote en el templo, pero si ese sacerdote permite esto, sea cortado. Sea cortado. No, pero es que su familia viene de una descendencia. Sea cortado. Porque ese sacerdote está actuando de manera desleal para conmigo. Y sea cortado el hombre que tomó a esa mujer en yugo desigual. Sean cortados ambos. Ok, tráelo a nuestro tiempo. Ese pastor y ese miembro de la iglesia se ha cortado cuando ambos violentan la santidad del Señor. Se han cortado, se han puestos en disciplina. Cuando no honran al Señor, cuando no hay lealtad hacia el Señor, cuando su nombre no es glorificado, ese pastor que está permitiendo aquello se ha cortado. Y esa oveja que persiste
en portarse desleal al Señor se ha cortado. John Benton dice, en el Antiguo Testamento, que una persona fuera cortada significaba que se le negaba el acceso al templo de Dios y por tanto a la presencia de Dios, cuyo santuario estaba en medio de su pueblo. ¿Notas la severidad de Dios por cuidar su santidad? Es como que Dios dijese: pueblo, tú no cuidas mi santidad. Pueblo, tú no cuidas mi honor, tú no cuidas mi gloria. Déjalo hago yo. Deja yo cuido mi santidad. Ese pastor, esa oveja, ese sacerdote, ese hombre de mi pueblo se ha cortado, que no tenga acceso al pueblo de Dios. Dios es radical, hermanos. Dios es radical con el pecado. Nosotros podemos entrar en concesiones y nosotros podemos dejar que nuestras emociones regulen esto, pero no es un asunto de emociones, es un asunto de lealtad, es un asunto de santidad. Tú y yo conocemos historias donde muchos que entraron en una relación en yugo desigual terminaron apartándose de los caminos del Señor. Algunos terminaron apartándose de la fe. Otros definitivamente se perdieron porque amaron más sus pasiones, pusieron en alto sus emociones y no al Señor. Alguien podría decir: yo conozco relaciones que sí han funcionado. Yo conozco personas que han empezado a salir con alguien no creyente y que se casaron y ahora viven muy bien y los dos conocen al Señor y los dos sirven al Señor. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia, y nosotros no nos movemos en esa dirección de la excepción de gracia y misericordia. Nosotros nos movemos por el principio regulador de las Escrituras, que es: no te unas en yugo desigual. La excepción no es un estándar en la iglesia. No lo es. Dios tuvo mucha gracia y esa pareja debe vivir profundamente agradecida con Dios. Pero el estándar no cambia. Caminamos bajo principios. Caminamos, iglesia, bajo principios. Esas frases de: es que Dios me conoce. Sí, te conoce perfecto. Y Dios sabe lo que siento. Sí, Dios sabe perfecto lo que tú sientes. Entonces Dios me lo va a convertir. Dios me lo va a traer. Es que la salvación no se trata de ti. Tú no eres el centro de la salvación. Dios no va a entrar en concesiones contigo y te lo va a convertir para que tú seas feliz. Dios es santo, no olvides esto. Dios demanda de su pueblo santidad, y esa santidad traducida en lealtad. Y Dios no puede ser un poco más paciente y me lo convierte. Yo puedo esperar. No es un asunto de la paciencia de Dios. Es un asunto en tu corazón que se llama deslealtad. ¿Cómo debemos vivir a la luz de estos dos versículos que hemos revisado? El matrimonio en yugo desigual no es algo que Dios acepte. Es algo serio delante de los ojos de Dios, porque es un acto de deslealtad, de infidelidad al pacto que tú hiciste con Dios. Soltero, soltera, escúchame. Si la elección de un cónyuge está delante de ti, debes descartar completamente de tu mente, de tu corazón, la idea de casarte con alguien que no ama y no sirve al mismo Señor que tú amas y tú sirves. Esto es lealtad. Si tú preguntas si lo que yo siento, vuelvo a insistir, no es lo que tú sientes, es que dice el Señor. Es que dice el Señor. Tú lo llamas padre, hónralo.
Tú lo llamas Señor, sírvele, témele. Pero no le llames Dios, no le llames Padre, no le llames Señor, si a la mera hora tú vas a hacer lo que tú quieres. El cristianismo es un caminar de cruz. Pero tú tienes que tomar una decisión. O le eres leal a Dios o le eres desleal al Señor. O honras al Señor o lo deshonras. O vives en santidad o vives caminando en tus pasiones. Pero recuerda, las consecuencias son tuyas. ¿Qué hago si el tiempo se me está pasando? Estoy soltero. Y en la iglesia como que no hay alguien como que no hay química. Confía en Dios. Espera en Dios. Y mientras confías y esperas en Dios, sirve a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. No inviertas las prioridades de Dios en tu vida. Escucha lo que dice Isaías 56, versículos 3 al 5. Isaías 56, versículos 3 al 5. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. No diga el eunuco, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios y has decidido guardar el pacto con tu Dios y honrar la santidad de Dios, no digas soy infeliz. No digas soy un árbol seco. Porque Dios es la fuente del gozo que necesita tu corazón. Dios es la fuente para satisfacer toda necesidad en tu vida, en tu corazón. No digas soy infeliz, porque tú eres un hijo de Dios. Deja que Él satisfaga toda necesidad de tu corazón. Deja que Él cautive tu corazón. En Él lo tienes todo. Jóvenes, escuchen, en Él lo tienes todo. Espera en el Señor. No corras, te ruego, no corras. No quemes etapa. Confía en Él. Vale la pena esperar. Alguien puede pensar y decir, pero hay un chavo, pastor, que está bien cuero. Si él se convierte, ¿puedo? La pregunta para ti es, ¿tú quieres que se convierta a ti o a Dios? Pudiera convertirse al Señor, pero necesita tiempo para madurar. Necesita tiempo para dar frutos. Necesita tiempo para que esos frutos hablen de una genuina conversión. Pero, pastor, ¿y si yo lo convierto? O sea, ayudando al Señor y siendo su voz y sus manos. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no puedes convertir ni cambiar a nadie. Solo el Espíritu Santo puede convencer a las personas de pecado, justicia y juicio. Solo Él trae a las personas a salvación. Tú y yo no podemos hacerlo. Padres, seamos celosos guardianes de nuestros hijos. Sé un celoso guardián de tus hijos. No, pues que ellos están bien grandes. Ellos viven conmigo, pero son independientes. Mientras vivan bajo tu techo, sé un celoso, una celosa guardián de tus hijos. Recuérdales quién es Dios en sus vidas. Recuérdales que su vida tiene un sentido de lealtad o deslealtad. Iglesia, al acercarnos a la mesa del Señor,
quiero pedirte que tú puedas revisar tu corazón en esta área, de manera particular en esta área. Si tú has estado caminando de manera desleal con el Señor, si tú no lo has estado honrando, si tú no has estado viviendo para su gloria, este es un extraordinario momento para alinear nuestros corazones a Él.